todos, yo les voy diciendo, me levantan la mano por la camarita y yo les voy diciendo. Me gustaría verlos a todos, pero bueno, después se van a ir desinhibiendo, espero, y los voy a poder ir viendo. A ver, Joaquín. La insuficiencia respiratoria era un síndrome, o sea, no era solamente causado por una enfermedad, puede ser consecuencia de muchas, y generalmente era o sea, tenía una definición que era, en semio la dimos, que era cuando tenías hipoxemia con o sin hipercapnia, respirando a una determinada presión atmosférica, que creo que era 0 metros respecto al nivel del mar o algo así, eso se puede despreciar, y era por una deficiencia en el cociente ventilación-perfusión, generalmente, o bien que se perfunda y no se ventile, o que se ventile y no se perfunda, etc. Eso puede generar. Bueno, bastante acertado. La definición es una definición gasométrica, como dijiste, Joaquín. Es la presencia de hipoxemia con o sin hipercapnia. Puede tener o no puede tener hipercapnia. Y obviamente que respirando aire ambiente, para definirla necesitamos tener el paciente respirando aire ambiente. Y uno de los mecanismos, el más frecuente de todo, es un trastorno en la ventilación-perfusión. Bueno, ahí les voy a compartir el Power, así lo vamos viendo entre todos, y yo quiero que por favor me hagan preguntas, me paren, porque me súper aburro si no lo hacemos así. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos a Bueno. meterle onda el lunes recién. Vamos a meterle onda, pero yo no estoy muy de onda, ¿viste? Yo sí, yo. Miren qué lindo. Esto, yo les digo qué lindo porque yo trabajé muchos años en terapia intensiva y para mí fue precioso poder recibir un paciente mal y que a las 24, 48 horas el paciente esté mejor, el paciente, digamos, que salve su vida gracias a la intervención de nuestra, ¿no es cierto?, de los médicos. Entonces, para mí es algo lindo esto, yo no me voy a olvidar nunca. El trabajo aparte en equipo de la terapia intensiva, no es solamente el médico, es la enfermera, es el radiólogo, es el kinesiólogo, y hoy con pacientes con COVID es un trabajo en equipo. El médico da la orden, pero el enfermero es el que hace los controles, es el que ejecuta la medicación. El kinesiólogo te salva un paciente, el kinesiólogo puede ayudarte a sacar del respirador a un paciente. Entonces, eso es lo lindo de la terapia intensiva, el trabajo en conjunto. Bueno, como le decíamos antes con Joaquín, la insuficiencia respiratoria se produce cuando el intercambio gaseoso no se realiza en forma correcta. Podemos decir que es una claudicación del sistema respiratorio. La función del sistema respiratorio, como ustedes saben, es el intercambio gaseoso. Cuando no se realiza en forma correcta, aparece la insuficiencia respiratoria. Como consecuencia de ello, en reposo, vigilia y respirando aire ambiente, como dijo Joaquín, a nivel del mar, la PO2 es menor de 60 milímetros de mercurio y o la PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Esa es la definición de insuficiencia respiratoria. Y fíjense, el paciente en reposo, en vigilia y respirando aire ambiente a nivel del mar. Acá tenemos entonces los valores. ¿Ven bien la diapositiva? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, frénenme, chicos, porque yo me copo, empiezo a hablar y parezco un loro, si no. Normalmente, entonces, la PO2 la tenemos entre 80 y 100 milímetros de mercurio, que corresponde a una saturación de 95 y 100%. La hipoxemia aparece cuando tenemos una PO2 entre 60 y 79. Profe, antes que siga, ¿eso es valor en sangre arterial o en sangre venoso? ¿Cómo me vas a hacer esa pregunta? No, esto es en sangre arterial, mi amor, ¿por qué? Ah, ok. No, porque venoso sabemos que ya se consumió ese oxígeno, okay, y vamos a tener menos PO2. De hecho, bueno, ya vamos a ir viendo que hay errores en los ácidos base cuando sacamos sangre venosa, pero no, claro. P es presión PaO2, capaz que yo no me expresé bien, presión arterial de oxígeno y saturación arterial de oxígeno, ¿estamos? Claro, yo tenía entendido que todos los gases siempre se miden en sangre arterial,
pero ayer estaba viendo, no sé qué estaba viendo, había como una tabla de cómo pasarlo de sangre venoso, como que había unas, no sé si fórmulas o tablas como para calcularlo y todo eso. Y yo dije, Para insuficiencia respiratoria, hablamos siempre de sangres en gase arterial. ok, De hecho, ya van a ver que tenemos errores, que hay errores y que tenemos que tratar de solucionarlos o nuevamente pedir un análisis de sangre arterial. ¿Está mal hecho? Listo, ok, hacemos otro. ¿Estamos? ok, Bueno, vale la aclaración. ok, Seguimos entonces. Hipoxemia 60-79, que corresponde a una saturación de oxígeno entre 90 y 94%, insuficiencia respiratoria menor de 60, decía la definición, entonces entre 41 y 59, que corresponde a una saturación de oxígeno arterial de 75-89, y una insuficiencia respiratoria grave es menor de 40 o menor saturación de oxígeno menor de 75%. A ver, ustedes acuérdense la saturación de oxígeno. ¿La recuerdan bien la saturación de oxígeno? ¿Se acuerdan qué significa? El porcentaje es el porcentaje de oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina. Muy Al revés, bien. el porcentaje de hemoglobina unido a oxígeno. Mili, esperen que voy a buscar una cosita que les voy a mostrar. Milagro, les recuerdo, como dijo Joaquín, está bien, es la saturación que tiene, la unión que tiene la hemoglobina con el oxígeno, que lo encontramos en sangre periférica y que es recontra fácil de medir porque con un saturómetro lo podemos obtener. Es mucho menos invasivo que hacer una punción arterial para obtener la saturación de oxígeno, para obtener la presión de oxígeno. Aparte, a veces nos pasa que estamos en el domicilio de un paciente, que estamos en nuestro consultorio y no podemos hacer una presión arterial de oxígeno, tenemos que hacerle la saturación. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Tienen ustedes saturómetros? ¿Ya se empezaron a comprar o no? ¿No? Todavía no se han comprado. Bueno, en realidad no necesitan saturómetros, así que no se lo compren, no gasten. Compren algo lindo para ustedes por ahora. Ya van a tener tiempo de comprarse. Esperen que voy a buscar uno de los míos, porque los tengo, hay tanto COVID que los tengo prestados a la mayoría, a pacientes míos que tienen COVID, los voy controlando con el saturómetro. Fíjense, esto es un saturómetro. ¿Lo ven? ¿Ven? Bueno, con esto obtengo la saturación de oxígeno, yo estoy con 98 de saturación y 88 de frecuencia cardíaca. Esto es mucho más simple que hacer una punción arterial para ver el oxígeno. Lo que pasa es que no es tan lineal. Fíjense la PO2, que es 80 y 100, y le corresponde una saturación entre 95 y 100. Le corresponde. La hipoxemia, que es entre 60 y 79, le corresponde una saturación de 90-94, y fíjense, cuando es más baja la PO2, la presión arterial de oxígeno, es más baja la saturación, pero que hay un rango alto. ¿Y ustedes se acuerdan por qué puede pasar eso? Porque tenías una P90. La P90 es por debajo del 90% de saturación de la hemoglobina se disocia más rápido del oxígeno, o algo así era. Claro, es por eso, justamente por eso, por la curva de disociación de la hemoglobina. Tenemos una partecita en la misma, que es una S itálica, que tenemos en la cual es lineal. Sube la PO2 o baja la PO2 y baja la saturación más o menos paralelamente. Pero hay zonas en donde baja mucho más la saturación, la PO2 que la saturación. Entonces es difícil hacerla más lineal cuando estamos en saturaciones de oxígeno más bajas. Ya lo vamos a ver. Seguimos. Bueno, ¿cómo clasificamos a la insuficiencia respiratoria? Desde el punto de vista evolutivo, la clasificamos en aguda y crónica. La insuficiencia respiratoria aguda se instaura en forma brusca, en horas, en días, y condiciona una inadecuada oxigenación de la sangre arterial, con o sin retención de dióxido de carbono asociada y una alteración en el equilibrio ácido-base. ¿Estamos? Esta en general puede no tener retención de dióxido de carbono o trastornos del equilibrio ácido-base asociados. Y es de instalación brusca. La crónica, que es la de los pacientes que vemos los neumonólogos en general,
es de integración progresiva y lenta y permite desarrollar mecanismos de compensación, fundamentalmente renales, para corregir esos trastornos del ácido base. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los trastornos del ácido base como que de a poquito se van manejando con todo lo que significa los buffer a nivel renal, y estos pacientes no tienen tantos trastornos del pH, tantos trastornos del equilibrio ácido-base, porque tuvieron tiempo de compensarlo. ¿Entendemos? O tenemos ya una ensalada rusa, pero hasta ahora va fácil, ¿no? Entonces, aguda y crónica, instauración rápida y rápida en días y horas, y puede tener o no PCO2 elevada y trastornos del equilibrio ácido-base. En cambio, la crónica le da tiempo al paciente para que se adapte a esta situación y no tenga trastornos del equilibrio ácido-base por los mecanismos buffer que pueden compensar. Bueno, acá tenemos unos dibujitos. Desde el punto de vista gasométrico, la insuficiencia respiratoria se divide en insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, parcial o hipoxémica, implica un fallo en la oxigenación por alteración del intercambio gaseoso. En este caso solamente hay alteración de la PO2 por debajo de 60 con normocapnia. Y la tipo 2 o global, en este caso hay un fallo en la ventilación, ya sea primario o añadido a la alteración pulmonar que lo llevó a la insuficiencia respiratoria, y en este caso, además de hipoxemia, tenemos hipercapnia, por encima de 45 milímetros de mercurio. Eso ya lo vamos a entender bien, pero si tienen alguna duda, ya pregúntenme. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. Bueno, entonces, esto es importante para cuando evaluamos los pacientes, si tienen o no hipercapnia, es importantísimo eso para el tratamiento. Bueno, seguimos. Tienen que conocer que existe un cociente que se llama PAFI, presión arterial de oxígeno sobre FiO2. ¿Qué significa esto? La presión arterial de oxígeno que nosotros tenemos en ese paciente, que la logramos haciendo un ácido base, sobre la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno. Esto es recontra importante, porque nosotros tenemos que evaluar a un paciente realmente y saber si esa PAFI está baja o no, si esa PAFI está mejorando o no, pero conociendo la FiO2, lo que le estamos aportando de oxígeno. Es normal, entre 300 y 500, hablamos de lesión pulmonar aguda cuando es menos de 300, y hablamos de distrés respiratorio cuando tenemos menos de 200. Pero ustedes recuerden que no es lo mismo un paciente que tenga una presión arterial de oxígeno de, por ejemplo, 70, con una FiO2 al 50%. Quiere decir que ese paciente logra tener esa presión arterial de oxígeno gracias a que le estamos administrando una FiO2 al 50%. En el aire ambiente tenemos una FiO2 cuando respiramos solitos, sin ninguna ayuda, sin ninguna máscara, sin ninguna bigotera, sin ninguna máscara de alto flujo, a 21%. Bueno, un poquito lo que decía el compañero de ustedes, la fisiopatología, que él dijo bien, la ventilación perfusión, pero que no es el único mecanismo, es el mecanismo más frecuente de todos. Dentro de los mecanismos que producen la insuficiencia respiratoria aguda, es el trastorno en la ventilación perfusión. Lejos el más frecuente y el que vemos habitualmente. Aquí tenemos un intercambio de gases inefectivo porque hay un desequilibrio de las zonas ventiladas y las perfundidas. Generalmente tenemos más zonas perfundidas que ventiladas o viceversa. El shunt intrapulmonar, otro de los mecanismos, es un caso extremo de la ventilación perfusión. Hay unidades que no se ventilan pero que sí se perfunden, por lo que pasa sangre al territorio arterial que no fue oxigenada. Zonas en las que le llega la sangre, pero que no le llega el oxígeno, no fueron ventiladas y en un caso extremo producen un shunt intrapulmonar. El ejemplo más típico y mejor conocido por todos nosotros es el distrés respiratorio. Fíjense ahora en
en nuestra pandemia del COVID y lo que produce a nivel pulmonar, la importancia que tiene este mecanismo de shunt intrapulmonar. Otro mecanismo importante y muy frecuente es la hipoventilación alveolar, que es cuando disminuye el volumen minuto movilizado, generalmente son trastornos en el centro respiratorio, en los músculos o en la pared del tórax. En ese caso tenemos un volumen minuto bajo, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, un muchacho que se accidentó con una moto, que tiene un traumatismo, un hematoma cerebral y que tiene el centro respiratorio comprometido, o entonces en ese caso tiene disminución del volumen minuto que moviliza, y en este caso vamos a tener una hipoventilación alveolar. Una disminución de la FiO2, en el caso, por ejemplo, de que la cantidad de oxígeno inspirado sea baja, como los casos de, por ejemplo, las intoxicaciones con monóxido de carbono. En esos casos el oxígeno es sustituido por otros gases y hay una disminución de la FiO2. Trastornos de la difusión, limitación al paso de oxígeno a nivel de la barrera alvéolo capilar pulmonar. ¿Quieren preguntarme, chicos, o están ya emboladísimos? Menos mal que le puse el tango inicialmente para que no se me aburran tanto. ¿Quieren hacerme una pregunta, algún ejemplo? Va bien por ver. Pregunten. Yo tengo una duda. En realidad, no. Pero una persona que tiene una anemia grave, o sea, una disminución de la hemoglobina bastante alterada, ¿en cuál entraría? Bueno, está buena esa pregunta porque ustedes están armando planteos diagnósticos en este año, en quinto año, arman planteo diagnóstico. ¿A ustedes qué les parece? A ver si alguno se anima a contestarles. Yo acá no les voy a decir nada, no tengan vergüenza, al contrario, porque yo a veces aprendo de las preguntas de ustedes. No se crean que la tengo tan clara, Marisol preguntó, un paciente con anemia, ¿dónde entra en estos cuadros de la insuficiencia respiratoria aguda? Piénsenlo. Yo diría que en el primero, ¿puede ser? En el trastorno de ventilación-perfusión. ¿Quién habló, Santiago? Santiago, sí, sí. No te veo la cara, Santiago. Che, no, Sí, no, estoy con sé. problema en la cámara, perdón. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta verles la cara, no solamente cuando hablan, siempre. Bueno, mira, no entra en el primero. Piénsenlo. ¿Un shunt intrapulmonar? Un shunt intrapulmonar. Para No. mí, disminución de la FiO2. ¿Cómo? Disminución de la FiO2 sería lo más cercano. Sí, para mí Ajá, también. puede ser también. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, piensen. Vamos a razonarlo entre todos, Pasa que, por ejemplo, la alteración de la difusión sería en una enfermedad de membrana hialina, por ejemplo, ¿no? Cuando tenés una membrana más gruesa, por ejemplo, que no puede pasar. Se llama también. membrana alvéolo capilar pulmonar, Alvéolo No, capilar digo, pulmonar. diría, el último caso de la difusión, por ejemplo, sería en caso de una alteración de esa membrana, o sea, un Por proceso ejemplo, patológico que la engorde, por ejemplo. a ver si te sale algún ejemplo. Neumonía. Una neumonía, muy bien, donde el espacio intersticial y también la luz del alvéolo están ocupados por secreciones, por inflamación. Lo más típico, la neumonía te puede dar inicialmente trastorno en la relación ventilación-perfusión y después te puede dar un trastorno en la difusión. Lo más típico de la alteración de la difusión son las enfermedades intersticiales. El intersticio del pulmón se encuentra ensanchado, entonces hay como que tiene que recorrer por más tiempo ese oxígeno desde la luz del alvéolo para unirse al capilar. Entonces, en ese caso, tenemos un trastorno en la difusión. Fibrosis pulmonar idiopática, uno de los casos más típicos de trastornos en la difusión, y todas las enfermedades intersticiales pulmonares. Pero volvamos a lo de la anemia que preguntó Marisol. ¿Qué les parece? ¿Es una alteración en la ventilación-perfusión? Pensemos. ¿Le llega menos hemoglobina unida con oxígeno? Menos hemoglobina para unirse con el oxígeno. Es un shunt, a ver, los escucho. Sí, no, o sea, es menos hemoglobina que es capaz de unirse al oxígeno. Seguramente es como dice Joaquín, digamos, disminución de la FiO2. Bueno,
Claro, pero la FiO2 lamento sería una decirles, alteración Una pregunta, ambiental. profe. Ambiental, claro. A ver, ¿quién me quiere preguntar? Ahí Sepúlveda, Milton, ¿sos vos, mi amor? Sí, ahí prende la cámara. Una anemia, en este caso, ¿causaría una insuficiencia respiratoria pero aguda? Ahí está Milton. Sí, yo yo lo saldría de la pensé. insuficiencia respiratoria aguda, sino que causaría una insuficiencia respiratoria o en ese caso una disnea en el paciente, pero no un cuadro agudo. Exactamente, muy bien, Yo Milton. lo pensé, por ahí va. a eso, pero lo pensaba en el sentido de que, por ejemplo, una hemorragia que sea aguda, un paciente con una hemorragia aguda que pierda gran cantidad de sangre, en ese sentido lo pensé. O sea, en una Pero anemia ahí no sería crónica. tanto el problema en sí Claro, ahí es de Q, de la hemoglobina, o sea, el sino primero, que el paciente digamos. tiene Bueno, alguna sí, hemorragia. bueno, una cosa es un paciente que está chocado, un paciente con Marisol, con una hemorragia brusca, que está chocado, que a lo mejor está con hipoperfusión periférica, un caso extremo, pero le hacemos una PO2 a ese paciente y nos da a lo mejor 70. Acuérdense que la definición de insuficiencia respiratoria aguda es la PO2 por debajo de 60. A lo mejor nos da 70 de PO2 o nos da 69, pero no llega a ser una insuficiencia respiratoria por definición. Está chocado, lo empezamos a compensar, le pasamos glóbulos y empieza a mejorar. Pero como dijo Milton, el paciente con anemia, ya sea aguda o crónica, puede tener una severa desaturación, pero no va a tener una insuficiencia respiratoria aguda. Por eso, la relación que yo les decía, no tan lineal de la saturometría, que es lo que yo le hago en el dedito al paciente, con la PO2 que yo tengo, me pasó con un paciente hace poquito que fui a ver al sanatorio, lo tenían con una máscara de CPAP porque hacía severas apneas, yo le conecté, estaba discretamente hipoxémico, le conecté el CPAP a oxígeno y no levantaba, y el hijo médico me decía, Virginia, no levanta la oxigenación. Le digo, mira, no te guíes por la oxigenación, con la saturación de oxígeno, guíate por la PO2 cuando le haces el ácido base a la mañana y por la mecánica respiratoria. El paciente estaba despierto, lúcido, hablaba, no tenía taquipnea, no tenía tiraje, no estaba en insuficiencia respiratoria. Lo que pasa es que el paciente tenía edemas, estaba hipoperfundido y el dedo sumamente engrosado por los edemas. Entonces le pusimos saturómetro en la oreja y el paciente tenía una muy buena saturometría. Entonces hay muchos errores y por ahí cuando los pacientes me dicen, me compro el saturómetro para tenerlo en mi casa, y si querés cómpratelo, pero la interpretación del saturómetro lo tiene que hacer un médico, no vos, ni tu vecino, ni tu amigo, ¿me entendés? Ni tu pareja, tiene que hacerlo un médico. Ahí está, Marisol, tu respuesta. La PO2 no Sí, depende. perfecto. O sea, puede ser que el paciente, si está chocado, lo encontremos mal y que esté la PO2 algo baja porque está hipoperfundido, pero después lo mejoramos y el paciente a lo mejor, si no tiene nada a nivel pulmonar, no va a estar en insuficiencia respiratoria. Ojo con los pacientes. No llegaría nunca a una insuficiencia respiratoria a través de un paciente chocado, o sea, un paciente chocado. Bueno, depende. Si el paciente está obnubilado, está comatoso porque no le llega circulación cerebral como corresponde, puede ser que tenga una disminución ¿cómo es? Una hipoventilación alveolar por su cuestión neurológica, y por Claro, eso pero eso puede tenga ser por tanto traumatismo PO2 base de baja como cráneo. PCO2 alta. Pero hay otro mecanismo, digamos, ¿estamos? Por eso cuando vos empezás a compensar a un paciente con anemia, se le va la disnea, y también aparte de irse la disnea, el paciente va a ir mejorando sintomatológicamente. Bueno, ¿seguimos? Bueno, este cuadrito, medio plomo, medio mucho, pero acá está, fíjense, cuando hay una alteración en la ventilación-perfusión, causas EPOC, asma, embolia de pulmón, a ver, ahí tenemos, la PO2 es baja, la presión arterial de dióxido es normal o es alta, la diferencia alvéolo arterial de oxígeno es alta, porque llega oxígeno al alvéolo, pero no pasa
a la circulación general, responde al oxígeno y las causas más frecuentes, EPOC, asma, embolia de pulmón. En el shunt tenemos baja presión de oxígeno, normal o baja PCO2, alta diferencia alvéolo arterial de oxígeno, no responde al oxígeno suplementario, y las causas más frecuentes, síndrome de distrés respiratorio, un edema agudo de pulmón, una neumonía. Hipoventilación alveolar, baja PO2, alta PCO2, normal difusión alvéolo arterial de oxígeno, responde al oxígeno suplementario, sedantes, patologías neuromuscular que producen una disminución de la ventilación minuto, del volumen minuto ventilatorio. Disminución de la FiO2, intoxicación por monóxido, por ejemplo, ejemplo típico, baja PO2, normal o baja PCO2, normal diferencia alvéolo arterial de oxígeno, responde a altos flujos. Y trastornos de la difusión, baja PO2, normal o baja PCO2, alta diferencia alvéolo arterial de oxígeno, responde al oxígeno, enfermedad intersticial difusa, como les dije antes, y hipertensión pulmonar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Así les respondo o seguimos? Bueno, seguimos. La clínica de la insuficiencia respiratoria, la disnea, que como dijimos antes, te la puede dar una anemia aguda, por supuesto, pero la disnea es el síntoma cardinal de la insuficiencia respiratoria. Síntomas neurológicos, incoordinación motora, trastornos de la conducta, confusión, irritabilidad, agitación, desorientación, somnolencia, obnubilación y coma. Los síntomas cardiovasculares, hipertensión arterial, taquicardia, vasodilatación periférica. Si la disminución de la presión de oxígeno se va acentuando, puede dar bradicardia, hipotensión, cor pulmonale y shock. Síntomas respiratorios, disnea y taquipnea, síntomas cutáneos, cianosis, diaforesis, síntomas generales, desnutrición, pérdida de peso, en el caso de las crónicas. Exámenes complementarios. Bueno, primero, gasometría arterial, fundamental para el diagnóstico, como dijimos. Pulsioximetría, como dijimos antes, es un método no invasivo que sirve para medir la saturación de oxígeno. Una saturación de oxígeno del 90, que más o menos corresponde a una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Es menos fiable cuando tenemos saturaciones por debajo de 80, cuando tenemos hipoperfusión periférica, cuando tenemos hipotensión, como dijimos antes, hipovolemia, anemia, coloración oscura o aumento del grosor de la piel. Ahí decimos directamente, necesitamos una gasometría, y no podemos guiarnos por la pulsioximetría, por la saturometría. Placa de tórax, indicada para saber si estamos, ante qué causa estamos de insuficiencia respiratoria. Tenemos una neumonía, tenemos un edema agudo de pulmón, tenemos un neumotórax, un derrame pleural. Menos útil en el EPOC y en el asma, en el TEP o enfermedades neuromusculares, porque no vamos a encontrar grandes alteraciones, excepto las indirectas de EPOC, las indirectas de asma, el atrapamiento aéreo, en el TEP zonas zonas bien oscuras como hipovascularizadas. Bueno, el electrocardiograma que nos va a servir mucho para ver si tenemos arritmias, isquemia miocárdica, y otras pruebas, hoy con el COVID, el dímero D, la procalcitonina, la angiotomografía, la TAC de tórax y el ecocardiograma. Chicos, ¿preguntas? Miren que yo me aburro de leer, no me gusta clases leídas, por eso detengo y les voy preguntando para que entre todos nos enriquezcamos, creo que está bien dicho, enriquezcamos. A ver, ¿quién es? Joana. Joana, a ver qué te busco, Joana. No, Luana. Luana. ¿Luana? ¿El apellido es? No, mi nombre. Mi apellido es Barshavsky, está con W.
Uy, espérate que no te encuentro, mi amor. Para cómo yo no leí los nombres. Acá está. No. A ver que no te encuentro. ¿Tenés la cámara prendida? Sí. Qué mal. ¿Cómo se escribe Con el doble apellido? D. ¿Cómo es el Fue la única apellido? con doble D. La Vaya. única de... Ay, no te encuentro. ¿Por qué no la encuentro? Si están todos los chicos acá. Ay, qué mal, qué papelón. Bueno, mi amor, no te encuentro. Mirá que abrí todo. Pregúntame, mi vida, a ver, ¿qué es lo que querés saber? No, que me quedó pendiente la duda de Ah, ya te tengo acá, pero sí, Luana, te tengo acá. Acá te estoy viendo. Decime. que si con el EPOC y la anemia crónica, digamos, o sea, el arreglo pasa a ser crónico. Entonces, Bueno, es así. El manifestaciones paciente agudas. con, el paciente con EPOC, un EPOC severo, tiene una insuficiencia respiratoria crónica que de a poquito se va compensando. Puede que tenga o no PSO2 alta. Hay pacientes con EPOC que por su misma patología tienen trastornos también en la PSO2, retienen dióxido de carbono, más que nada cuando duermen, porque ya tienen un trastorno muscular, entonces no solamente es parénquima pulmonar destruido, sino también músculos respiratorios afectados y tienen tanto PO2 como PSO2 alteradas. Para el paciente con EPOC, nosotros consideramos valores más altos de hematocritos como normales. Por ejemplo, 17%, un hematocrito de, por ejemplo, 53, con una hemoglobina de 17, a eso me refería. O sea, tiene valores Ok. más altos siempre de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque tienen que compensar esa falta de oxígeno. En forma crónica ellos lo van compensando. Entonces, vamos a tener que evaluar sus anemias con un ojo más crítico y con un ojo pensando, bueno, tiene 32 de hematocrito este EPOC, ¿les parece normal? Sí, para un paciente está ligeramente disminuido, pero para un EPOC es muy disminuido, 32, 33 de hematocrito. No sé si tu pregunta está contestada, mi amor, Sí, o sí, querés era más que nada por el arreglo, digamos, que no es agudo. por la compensación, decís vos. Claro. Bueno, ese paciente de a poquito va tratando de compensar, va haciendo la poliglobulia, por ejemplo, es un mecanismo compensador la poliglobulia, tratar de ofrecer más glóbulos rojos para poder ofrecer más oxígeno, es un mecanismo compensador. Ahí tenés un ejemplo típico. Ah, Y le da tiempo al paciente para que no tenga tanta sintomatología y lo ayude en su sintomatología. Por eso a claro. veces me ha pasado de transfundir pacientes con un hematocrito a lo mejor de 30, porque eran EPOC. Para mejorarlos teníamos que transfundirlos. Y que a un paciente que no sea EPOC no lo vamos a transfundir. Claro, por eso ¿Estamos? ya el tratamiento cambia, claro. Exactamente, por eso hay que abordarlos y por eso también el tema de la saturometría, que no puede ser interpretada por cualquier persona, y el manejo por ahí no es el mismo en un paciente con una insuficiencia respiratoria crónica que aguda. Dale, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, seguimos. Acá tenemos la gasometría arterial. La gasometría arterial, que es lo que primero empezamos a hablar al hablar de insuficiencia respiratoria, prueba básica y necesaria estrictamente para definir la insuficiencia respiratoria aguda. Es el gol estándar, como dice acá, para establecer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria y también los desequilibrios del ácido base que lo acompañan y también monitorizar la respuesta al tratamiento. ¿Qué nos aporta la gasometría arterial? Cómo es el pH, cómo es la presión arterial de oxígeno, cómo es la PSO2, cómo es el bicarbonato y también cómo es la saturación de oxígeno. Errores más frecuentes, lo que hablábamos antes con Joaquín, muestra venosa. Siempre las presiones arteriales que tomamos de las muestras venosas, como no son arteriales, van a ser más bajas que la real. Por ejemplo, vemos un paciente que está euneico y le hacemos una gasometría
está respirando bien aire ambiente y nos da una PO2 baja, una PO2 de 48, no, esto es una muestra venosa, lo tenemos que hacer nuevamente. ¿Hay alguna, Profe, ¿hay alguna contraindicación para hacer una punción arterial? Ponerle, no sé, alguna coagulopatía o algo, porque ahí sí te serviría alguna forma de saber algo estimativo con la venosa. Claro, ahora lo vamos a ver ahora en un ratito, sí hay contraindicaciones, Okay. Pero ya les explico bien. Si no vieron en la próxima diapositiva, recordádmelo que se los explico. Otro ejemplo de errores frecuentes es la tardanza en el proceso de la muestra. El bioquímico, como nos pasa siempre, va a sacarle sangre a un paciente, ay no, que me llamaron del 5.º piso, que tengo que ir a sacar al 5.º piso, y después va al laboratorio. Se tardó, empezó a demorar, y que lo llaman al 3.er piso, porque esto es la vida real, chicos. ¿Ustedes quieren que yo le hable de la vida ficticia? No. Les hablo de la vida real. Estamos en Argentina, no estamos en Massachusetts Hospital, o en otros hospitales en el Barcelona, estamos en Argentina, pero también pasan esos hospitales. Me llaman del 3.º, me llaman del 4.º, la pobre bioquímica con el carrito va para todos lados, y se demora, y la PO2 va a ir bajando, Estamos, y la PCO2 va a ir subiendo. Otro error frecuente es que haya burbuja, le sacó sangre, pero entró un poquitito de aire. Entonces vamos a tener una PO2 más alta y una PCO2 más baja. Exceso de heparina en la jeringa. Ustedes saben que para sacar sangre, como está la foto ahí, hay que heparinizar la jeringa para que no se coagule. Entonces, ¿cómo hacemos para heparinizarla? Directamente pinchamos un frasquito de heparina con la aguja y con la jeringa, lo aspiramos y lo volvemos a, una vez que aspiramos un poquito nomás, que se mojen todas las paredes de la jeringa y después tiramos el resto de heparina, pero si nos quedó un exceso de heparina, nos va a dar una PCO2 más baja y un pH más bajo también. Eso tenemos que, cuando estamos trabajando después, si trabajamos en urgencia, lo aprendemos a hacer. Bueno, las indicaciones de la gasometría arterial, cuando valoramos un paciente con disnea, cuando tenemos poliglobulia, cuando tenemos trastornos del ácido base, cuando hay un paciente con una obstrucción bronquial significativa, neumopatías intersticiales, síndromes de apnea del sueño, enfermedades vasculares, pulmonares, hipertensión pulmonar, enfermedades cardíacas, cuando queremos valorar la gravedad de una neumonía, alteración de la ventilación por trastornos de la caja del tórax o trastornos neuromusculares. Con eso no nos sirve la saturometría, necesitamos saber en estos casos cuál es la PCO2 del paciente y con la saturometría no lo vamos a poder saber. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorragia en el sitio de punción, que se forma un hematoma, que se forma una trombosis arterial, que haya un espasmo arterial, infección y dolor. Y las contraindicaciones, un trastorno grave de la coagulación, como me preguntaste recién. Ahora, si tenemos un paciente en terapia intensiva que vino con una coagulación intravascular diseminada, o que es un hepatópato severo, que tiene trastornos serios de la coagulación porque le faltan los factores de coagulación, o un paciente anticoagulado, ¿a ustedes les parece, si está en insuficiencia respiratoria, voy a prescindir de hacer una gasometría arterial? ¿Qué les parece? ¿No tenías alguna otra técnica parecida a la gasometría arterial? Porque el problema sería punzar una arteria, no sé si punzar una vena estaría contraindicado. O sea, el dato lo tenés que tener, no podés andar... Exactamente, el dato lo tenés que tener, no podés manejar ese paciente si no tenés una gasometría arterial. Estás trabajando, estás en una terapia intensiva, no estás en el medio del campo, ni en la casa del paciente, ni en el piso, estás en una terapia intensiva, o lo estás por pasar a terapia. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una arteria bien periférica, no le vamos a punzar la femoral, le punzamos la radial, y una muy buena compresión posterior. El mismo bioquímico, uno le dice al bioquímico, trabajé muchos años en terapia, como les dije, le decimos, mirá, tiene un trastorno de la coagulación severo, o el mismo bioquímico te dice, Virginia, está lleno, me decían a mí, está lleno de hematomas este paciente, ¿qué tiene? No, le digo, es un cirrótico, lleno de hematomas, de quimosis, tenés cuidado, porque, listo, el mismo bioquímico sabe que tiene que hacer una buena compresión, y si no, uno lo ayuda al bioquímico, porque uno está trabajando, como les dije, en conjunto,
Entonces, el bioquímico saca y nosotros hacemos una muy buena compresión. Y si no tenemos otro pulso, porque el paciente está taquifícmico, está mal, está con un shock, y bueno, si nos tenemos que ir a la arteria femoral, nos vamos, pero con una muy buena compresión. ¿Estamos? Porque si no se arman los hematomas. Bueno, seguimos. Acá tenemos los trastornos del ácido base asociados a esto, ¿cómo es? A los trastornos de la presión arterial de oxígeno, de dióxido de carbono. Pero bueno, esto si lo quieren lo leemos. Acidosis metabólica, tenemos una presión normal o alta de oxígeno, con una presión de dióxido de carbono disminuida, un bicarbonato disminuido, por ejemplo, un paciente con una cetoacidosis diabética. Si no tiene patología respiratoria, va a tener una presión de oxígeno normal o alta, porque va a estar hiperventilando. La presión de dióxido va a estar disminuida porque va a estar ventilando. La presión el bicarbonato, ¿cómo va a estar? Disminuido porque va a estar tratando de compensar. Y por cada mil equivalente que baja el bicarbonato, la PCO2 también baja 1.2. Alcalosis metabólica, normal en la PO2 si no tiene patología respiratoria asociada, aumentada la PCO2, aumentado el bicarbonato, por cada mil equivalente que aumenta el bicarbonato, la PCO2 también aumenta 0.7. Acidosis respiratoria, la PO2 normal o baja, porque estamos hablando de un proceso respiratorio que lo llevó a la acidosis. La PCO2 aumentada, aumentado el bicarbonato, y por cada 10 milímetros que sube la PCO2, el bicarbonato sube un miliequivalente. Y la alcalosis respiratoria, la PO2 va a estar normal o alta, la PCO2 disminuida, aumentado el bicarbonato, por cada 10 milímetros de mercurio que baja la presión arterial de dióxido de carbono, el bicarbonato baja a 2.5 en la insuficiencia respiratoria aguda y 4 a 5 en la insuficiencia respiratoria crónica. Sepan ustedes los trastornos que hay en cada uno de esos equilibrios del ácido base, no tanto cómo cambia el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono, pero sépanlo, porque los pacientes vienen combinados, vienen con varias cosas, con patología respiratoria y patología a lo mejor renal, y se empiezan a combinar y se nos empieza a hacer un zafarrancho, pero vemos cuál es el mecanismo predominante en cada uno de los pacientes. Si tenemos un paciente con una acidosis metabólica, es un diabético, pero tiene presión de oxígeno baja, sospechemos que lo que llevó a la insuficiencia al trastorno del equilibrio ácido-base puede ser un trastorno en la oxigenación y puede estar teniendo una neumonía, por ejemplo. ¿Sigo? Tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la insuficiencia respiratoria? Bueno, las medidas generales de estabilización y tratamiento específico del proceso. Tiene un neumotórax, hay que drenarlo. Tiene un derrame pleural, hay que drenarlo. Tiene un distrés respiratorio, hay que tratar el distrés y la causa que lo llevó. La oxigenoterapia, que mejora los niveles de PO2 y es la base del tratamiento en la insuficiencia respiratoria aguda. Y tenemos la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica no invasiva es un soporte ventilatorio que hay que considerar en caso de que haya una evolución desfavorable con la oxigenoterapia, pero que en una situación de estabilidad hemodinámica y aceptable del paciente con buen nivel de conciencia. Porque ustedes saben, con la ventilación mecánica no invasiva usamos un aparato que aporta más oxígeno al paciente, que ayuda a su mecánica respiratoria, pero el paciente es el que respira. O sea que lo necesitamos tener bien consciente y estable hemodinámicamente. En cambio, pasamos a la ventilación mecánica invasiva cuando tenemos una evolución desfavorable del soporte ventilatorio que veníamos haciendo y aparte lo encontramos en una inestabilidad hemodinámica, claudicación de los músculos respiratorios y empeoramiento de su nivel de conciencia. ¿Preguntas hasta acá? O no entienden un pomo, o tienen todo claro. ¿Podés intubar a un paciente que esté consciente? No, sería una herejía. ¿Quién me preguntó eso? A ver. Joaquín.
Joaquín. Joaquín, sos un hereje, maldito. Le tengo que entubar y le duele, le dolerá. No, no está contraindicado, o sea, No, es así. A ver, te voy a contar. Porque es lindo esto, porque me gusta explicarlo, porque es la práctica y es la vida real, como les dije. Imaginemos, vamos a hacer un relato de un paciente. Por ejemplo, ahora está justamente un paciente con COVID. Le administramos oxígeno con una nariguera, el paciente mejora el primer día, el segundo día. Tercer día le tenemos que poner una máscara con reservorio para darle FiO2 más alta. El paciente sigue consciente. Es más, existe algo en el COVID que se llama hipoxemia feliz. Ellos están con baja PO2, pero no se sienten disneicos. Uno le pregunta, ¿cómo estás? Bien, bien. Y lo miramos y está la saturación borderline, baja, y ellos se sienten bien. Hay un mecanismo por lo cual se llama hipoxemia feliz. Bueno, el paciente sigue, decidimos, porque empieza a bajar la PO2, a pesar de la FiO2 que le estamos administrando, le damos una máscara de hiperflujo. Una máscara de hiperflujo que le aporta más oxígeno. Ahí entraríamos ya en la ventilación mecánica no invasiva. No es ni un CPAP ni un BiPAP, pero es una máscara de hiperflujo. Sería ventilación no invasiva. El paciente está consciente, respira y a lo mejor no mejora. Entonces necesitamos intubarlo. ¿Por qué? Porque se nos va a agotar, porque lo vemos que realmente se va a agotar. Está haciendo mucho uso de los músculos accesorios. Tiene una respiración paradojal. ¿Qué significa? Hunde el diafragma cuando inspira. Entonces, antes que el paciente se agote, lo tenemos que ventilar, porque no vamos a llegar a un paro respiratorio, estamos en una terapia intensiva, ¿cómo lo vamos a permitir que el paciente haga un paro respiratorio? ¿Qué hacemos, Joaquín? yo te lo meto en coma. O sea, si decís que no lo puedo intubar estando consciente y está consciente y hay que intubarlo, lo inducís en coma químicamente y le mandás al tubo endotraqueal. Muy bien. Hacemos lo siguiente. Le decimos, Funalito, Juan, vamos a tener que dormirte porque necesitamos conectarte a un respirador. Vos no vas a sentir nada. Vos lo que te vamos a poner son drogas que te van a dar anestesia y analgesia. Te van a dar también amnesia. Le explicamos al paciente. A pesar de que el paciente no está bien, él nos va a entender. Te vamos a dormir, vos vas a estar con un respirador y eso te va a ayudar y te va a calmar tu mecánica respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos drogas anestésicas y analgésicas. A lo mejor le ponemos un poco de midazolam, una dosis de midazolam en bolo. Podemos usar, depende de lo que estemos más acostumbrados, por ejemplo, podemos usar succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular que nos va a dar un paro respiratorio, o podemos usar pentotal. Usamos drogas que se utilizan, que son anestésicos y que se utilizan para la ventilación. Acostamos al paciente derechito, tenemos todo preparado, tenemos al lado de la cama del paciente todo. Es la misma mecánica que se usa con el paciente que lo vas a intubar en un accidente, ¿o no? Claro, lo mismo. No. Tenemos el ambú al lado, laringoscopio, tenemos ya bien el tubo endotraqueal, cercioramos de que no esté pinchado antes de intubar al paciente. Antes de sedarlo, vemos que lo insuflamos con 10 centímetros de agua, de aire en realidad, y vemos que el manguito del tubo está bien, que esa bolita que tiene el tubo abajo no está pinchado, porque si le ponemos un tubo pinchado va a empezar a perder aire, y tenemos el ambú, tenemos el respirador ya conectado, ya le ponemos el respirador hasta el modo respiratorio que queremos, antes de dormir el paciente, porque si tenemos alguna falla y tenemos el paciente en paro respiratorio, no tenemos tiempo de andar corriendo para que esa falla sea solucionada, porque y más si vamos a usar succinilcolina. A veces con midazolam solo ya está, podemos entrarle a la vía aérea y poner un tubo endotraqueal, ¿estamos? Pero a veces necesitamos otros bloqueantes neuromusculares. Bueno, entonces cuando tenemos todo listo, están los enfermeros con nosotros, ya tenemos todo preparado y
hacemos la intubación orotraqueal con un laringoscopio y con ese tubo. Recuerden que el tubo lo elegimos, depende cómo sea el paciente, si es un paciente niño, lo mismo que un paciente adulto, cómo es la cara del paciente, cómo es el cuello del paciente, el tamaño del tubo. En general para los adultos son de 7 a 8 a 9 de tamaño. Lo elegimos según la contextura física del paciente. Y bueno, ahí lo dormimos, Joaquín, y lo ventilamos. ¿Estamos? Cuando intubamos, con el laringoscopio tenemos que ver bien la laringe. Cuando intubamos al paciente, antes de poner el respirador, hacemos con el ambú una insuflación, con el ambú conectado al oxígeno, y escuchamos que entre en los dos pulmones aire de la misma manera, que no esté en el estómago, que esté en los dos pulmones. Hacemos una insuflación con el ambú, con oxígeno, y escuchamos. Le decimos al enfermero, cambiamos, vamos al otro hemitórax, lo mismo. Porque puede ser que el tubo esté colocado en uno de los pulmones y el otro no estar ventilándolo, o que hayamos intubado mal, que hayamos intubado esófago. Y ahí se nos va a empezar a inflar el abdomen y el paciente va a seguir hipoxémico. Siempre nos aseguran. Y una vez que estamos seguros de que estamos bien en la vía aérea, inflamos el manguito del tubo con 10 centímetros, que lo habíamos controlado, que con 10 centímetros se inflaba bien, y listo. Ese paciente, si tiene un pronóstico de estar muchos días en ARM, se lo traqueotomiza al día 7, para no producir lesiones de la vía aérea, lesiones fijas de la tráquea. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Me escuchan o no me escuchan? Bueno, se quedaron todos en silencio. Bueno, indicaciones de la oxigenoterapia, que es un poquito lo que ya estuvimos viendo. Procesos agudos con una presión de oxígeno menor de 60 o bien una saturación menor de 90. Procesos crónicos, situación de estabilidad, en este caso porque son a lo mejor EPOC. La presión de oxígeno tiene que ser menor de 55 o bien una saturación menor de 88. Otras situaciones graves, enfermos en shock, bajo gasto cardíaco, acidosis metabólica grave, intoxicación con monóxido de carbono, anemia grave. ¿Cómo le vamos a dar la oxigenoterapia? Sistemas de alto flujo con un rendimiento fijo, por ejemplo las mascarillas, y sistemas de bajo flujo con un rendimiento variable, que son las gafas nasales y las mascarillas con reservorio. Ahí les muestro una fotito. Todavía no llegó la fotito. Las máscaras de Venturi, que ustedes las conocen, es el método más adecuado para la insuficiencia respiratoria aguda. Podemos darle diferentes niveles de FiO2 constantes y predecibles. Y las gafas nasales no se puede estimar a veces mucho la FiO2, y la capacidad está en función a la capacidad inspiratoria de los pacientes. Las mascarillas con reservorio pueden alcanzar unas FiO2 superiores a 90 a 10 litros por minuto. Acá tenemos aire ambiente, como les dije antes, la FiO2 que tenemos a nivel del mar es 21%. Ustedes saben que va bajando cuando vamos ascendiendo. Gafas nasales podemos ponerle al 24, al 28, al 32, al 36 y al 40%, y eso es lo que tenemos en la columna de oxígeno. ¿Vieron esa pelotita que tiene el paciente al lado? Espérenme un cachito porque tengo un paciente conocido que está con COVID y lo tengo que atender a la hermana. Espérenme un poquito. Es así esto. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. ¿O no? Bueno, perdónenme, disculpen la interrupción. Entonces, ¿ustedes vieron esa pelotita que tiene al lado el oxígeno, donde está enchufado el oxígeno, que hay como un tubito con una pelotita? No sé si lo vieron ya, fueron a las habitaciones. Después lo vamos a ver en la primer fotito de la terapia intensiva, y ahí está la pelotita. Si la pelotita está, por ejemplo, en 5 litros, sabemos que la FiO2 que le estamos aportando es de 40%. Si está en 4, es un 36%. Eso es para calcular la FiO2 que le estamos dando al paciente. ¿Estamos? Miren las máscaras de Venturi.
Las máscaras de Venturis tienen acá, donde yo lo estoy marcando, ahí tienen un conector que se va cambiando, y nosotros le vamos cambiando, tiene diferentes colores que le van a dar una FiO2 de 24, 26, 28, 31, 35, 40 y 50. Si yo mal no recuerdo, el rosadito es el del 50% que corresponde, y hay que darle un flujo de oxígeno de 15, la pelotita tiene que estar en 15. Y las mascarillas con Tengo una reservorio... consulta de eso, porque nos no, pasó, tengo una sí, consulta sobre la parte de oxígeno. Nos pasa sí, mucho en las situaciones de simulación de emergencia que muchas veces el paciente te entra con disnea y sí. no sabemos si decir tipo a qué flujo de oxígeno hay que ponerlo o a qué FiO2 hay que darlo. Bueno, lo que pasa es que ahí tenés justamente, vos querés tenerlo con una, vos lo estás controlando con el saturómetro, tenés el dedo en el saturómetro, lo estás monitorizando a ese paciente. Entonces, tenés que lograr tenerlo con una saturación de oxígeno por encima de 90%, 89, 90. Entonces, vas a ir cambiando la FiO2 según lo que el paciente, cómo vaya respondiendo. Por ejemplo, si es una persona joven que no tiene antecedentes de hipoxemia previa, no es un EPOC, está lúcido y tenemos una neumonía bilateral, ¿qué vamos a hacer? Enchufamos esta máscara de Venturi con una FiO2 al 50 y vemos qué pasa. Si responde y mejora, le bajamos la FiO2. No es una cuestión estática, es dinámica, lo vamos monitorizando, pero si el paciente es un EPOC que está acostumbrado a manejar presiones de oxígeno baja, a lo mejor es un EPOC con oxigenoterapia domiciliaria. Entonces ese paciente, si tiene oxigenoterapia domiciliaria, tiene una PO2 alrededor de 55 siempre, con una saturación de 88, 87. A ese paciente no pretendamos tenerlo en 95 de saturación porque nunca lo tiene. Por eso, ahora les voy a explicar algo de una de las diapositivas que vimos. ¿Estamos? ¿Está entendido? Bueno, ¿le pones menos oxígeno a ese? Le pones 26%, 24%, 28%. Claro, está listo. Bueno, fíjense la mascarilla con reservorio que tiene como una bolsita acá adelante. Esto tiene, fíjense acá que es verde este conector. Ese conector verde no es más que el 26%, son 5 litros por minuto más máscara de reservorio. 5 litros, perdón, de flujo, más máscara con reservorio. Bueno, quiero volver a esto del EPOC, espérenme, acá, a esta diapositiva. Fíjense lo que dice, procesos agudos. La PO2 está por debajo de 60 milímetros de mercurio o bien la saturación de oxígeno por debajo de 90. Y los procesos crónicos, situación de estabilidad, pues son pacientes crónicos, pero que tienen una PO2 por debajo de 55, o una saturación de 88. ¿Qué significa esto? Son pacientes que tienen una patología como una fibrosis pulmonar o como un EPOC, que tienen siempre trastornos en la PO2. El consenso argentino de oxigenoterapia domiciliaria, que es saber cuándo tenemos que indicársela, nos define que a todo paciente con PO2 crónico, por supuesto, con PO2 por debajo de 55 milímetros de mercurio, o bien que tenga debajo de 60 milímetros de mercurio, pero que tenga una cardiopatía de base o hipertensión pulmonar, a él le vamos a dar oxigenoterapia domiciliaria. Fíjense la diferencia porque son pacientes que tienen ya patología previa y que están acostumbrados a manejar gases menores en sangre. ¿Está más o menos la duda resuelta de esos pacientes? Sí. Y otros pacientes... Le vas a dar con la más baja, digamos. Le damos a dar con la más baja, y si son pacientes ambulatorios, le tratamos de decirle, usás a 3 litros por minuto y vemos si lo mejora o no. Le damos bajo, porque ellos están acostumbrados a manejar PO2 bajas. No vamos a pretender tenerlos en 90 y pico de saturación de oxígeno, ni una PO2 encima de 70, porque nunca la tienen. Claro. Otras situaciones muy especiales son los pacientes graves, por ejemplo, me ha pasado miocarditis fulminante, pacientes que no tienen nada a nivel pulmonar,
pero tienen un fallo cardíaco muy grave, los ventilamos, o les ponemos oxígenos, porque son críticos, porque no queremos que se agoten, porque necesitamos que estén bien oxigenados para poder salir adelante con esa miocarditis fulminante, por ejemplo, o pacientes con un shock séptico, que a lo mejor no tienen compromiso pulmonar, pero necesitamos tenerlos bien oxigenados para que todos sus tejidos puedan recibir la antibioticoterapia en forma adecuada y poder actuar y mejorar el paciente. A lo mejor no tiene una causa pulmonar, pero necesitamos administrarles oxígenos. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, no sé si quieren hacerme alguna otra pregunta, aunque no sea de esto. Ya vamos a ir cortando porque las clases se ponen densas, si no, y se me empiezan a aburrir. A ver el señor Gianfranco, si tiene algo para preguntarme, que lo veo en la cámara, lo veo muy serio al señor Gianfranco. No sé por qué está tan serio. No, no hay ninguna consulta, profesora. No tiene ninguna pregunta, nada. Está medio aburrido, señor Gianfranco. No, está interesante la clase. No le queda otra, pobre, que decir eso. Bueno, chicos, ¿quieren que nos veamos el viernes?